Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Recta final de la fiesta democrática de Honduras 2025. Liberales, nacionalistas y simpatizantes de Libertad y Refundación acuden a las urnas en 10 días. Nuestros invitados de hoy nos ilustrarán sobre el proceso electoral, las grandes actividades pendientes y un llamado a la población hondureña a ejercer el sufragio. Bueno, la ingeniera, periodista y con una amplia trayectoria en el campo político, Ivonne Ardón, es miembro de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Aspirantes a cargos de elección popular. Es un nombre muy largo. ¿Y por qué no gusta mucho que les digan Unidad de Política Limpia? Ivonne, buenas noches, bienvenida, al igual que a don Luis León, un analista de la realidad política de nuestro país que nos acompañan esta noche. Bienvenidos a ambos. Buenas noches, Rosendo, buenas noches, mi estimado amigo Luis León. Bueno, no nos gusta que nos digan Unidad de Política Limpia, aunque fue un branding que se utilizó cuando nació la unidad para hacerlo más corto, en razón del nombre que ya tiene la propia norma. Particularmente cuando uno analiza qué es limpiar la política, significa que usted va a escudriñar a los partidos políticos, va a escudriñar a aquellas personas que desean participar en un cargo de elección popular, y esa no es la facultad que tiene la institución. La institución fiscaliza el origen, uso y destino de los recursos que se invierten en las campañas electorales. Es decir, no tenemos esa facultad de investigar a priori. Nosotros investigamos en el momento en que ya se convierten en precandidatos para el proceso electoral primario y cuando son candidatos de cara a las elecciones generales. Por tanto, no limpiamos la política. Sencillamente nuestra labor es vigilar el origen de los fondos que se invierten en las campañas y además también vigilamos el cumplimiento de los partidos políticos en relación a la deuda política que el Estado les entrega y el origen de los recursos por las aportaciones privadas, que es lo que mantiene a los partidos más los legados y herencias que pueden tener como activos. Así que esa es la misión de la institución, por tanto, no limpiamos la política. Bueno, y ya vamos a ampliar sobre eso por los compromisos que como unidad han desarrollado, porque hay 3 personas que integran la misma y hay un trabajo arduo que tiene grandes retos a nivel de estos procesos de transparencia. Estamos entrando a un proceso que ha mejorado los comicios anteriores. Luis, ¿cuál es el análisis que se tiene de esta comparecencia pública de 3 organizaciones políticas que, con el respeto a los otros partidos políticos que les asiste de participar, es un punto de vista muy particular? El 9 de marzo vamos a elegir al grueso de los ciudadanos que van a regir Honduras el próximo cuatrienio. Bienvenido. Muy buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación, compartir con una buena amiga, Ivonne. Mire, digamos, el concepto de que en Honduras se siguen haciendo elecciones tipo Honduras ya no es tan sólido como antes. Sí han habido muchas mejoras en el sistema electoral hondureño. Creo que la modernidad, aunque ha sido incluida de manera abrupta, está llegando, y creo que el mayor resultado o reflejo de eso fue la elección de 2021. No se transmitió el total de las actas, pero sí el lector biométrico ayudó muchísimo a evitar la manipulación de la votación en ese proceso. Y ahora se incorpora por primera vez en una elección primaria tanto el lector biométrico como el sistema de transmisión.
En ese sentido yo creo que sí hemos avanzado, pero venimos y seguimos y tenemos un arrastre muy fuerte de cosas que no hemos logrado resolver. Por ejemplo, la independencia de las instituciones electorales y democráticas, la independencia del conteo y llenado del acta, entre otras áreas. Sin embargo, Honduras está en ese proceso de construcción. Yo siempre lo he dicho, Rosendo, somos un país en construcción, somos un país que todavía, desgraciadamente, sigue buscando cuáles son las rutas que mejor le funcionan, y en esa prueba y error vamos dando pasos a veces pequeños, a veces grandes, pero creo que hoy por hoy tenemos una institucionalidad que está tratando de dar ciertos niveles de garantía, cosa que no escuchábamos hace 3 procesos electorales atrás. Hace 3 procesos el gran discurso, y usted lo puede saber como un hombre muy informado, era: ya se sabe quién va a ganar, solo hace falta la elección. Hoy no estamos escuchando eso. Hoy estamos escuchando, quieren hacer fraude, quieren inflar votos, quieren manipular la elección, pero no que ya está decidida la elección. Eso para mí es una variable de medición en que hemos mejorado. Sin embargo, viéndolo como vaso medio vacío, todavía nos hace falta mucho por caminar para tener un sistema democrático electoral, que no es lo mismo que una democracia, que funcione. ¿Han actuado con independencia? ¿Se han sentido con la libertad de proceder en base a la normativa que rige a la institución de fiscalización y transparencia, Ivonne? Bueno, usted sabe que siempre va a haber una dependencia, y en este caso la dependencia viene de los fondos que van a permitir que las instituciones se puedan desarrollar para darle cumplimiento al accionar que ya manda la ley. Esa dependencia pasa por el buen desempeño y el compromiso que tengan los tomadores de decisiones a la hora de asignarle los recursos en tiempo y forma, porque podemos tener muy buena voluntad, estar muy decididos a aplicar la ley. Sin embargo, esos obstáculos de que no se entregan los presupuestos a tiempo, que no se aprueban. ¿De qué les privó, por ejemplo, a ustedes en este proceso de primaria, que hasta hace unos días atrás les hayan entregado los recursos para una actuación de fiscalización puntual? La fiscalización concurrente. ¿Por qué? Porque nosotros debimos haber iniciado el 18 de enero, que es cuando inició oficialmente la campaña, esos 50 días que ya establece la ley electoral. Desde ahí nosotros debimos haber tenido el personal contratado, debimos haber tenido contratado la flota vehicular. La unidad solo tiene 3 vehículos y hay que desplazar a todo el país. ¿A qué nos llevó esto? A que teníamos que declarar prácticamente el proceso desierto, porque no hubieron participantes cuando se lanzó el proceso para el arrendamiento de los vehículos. Eso es un atraso. ¿Por qué? Porque con lo poquito que tenemos... Y yo agrego, extremadamente significativo que los hayan mantenido, alguien diría, como un compadre hablado de la clase política, esperando prácticamente. Sí, porque fíjese que nosotros, yo sí quiero destacar que, por ejemplo, mis compañeros de pleno, el comisionado Vladimir, el comisionado Hércules, hemos estado trabajando arduamente hasta altas horas de la noche, fines de semana, para tener todas las bases listas. Se lanzaron los procesos. Sin embargo, tenemos un impedimento en la Ley de Contratación del Estado, que ya establece que usted no puede adjudicar ningún servicio si no tiene la plata en su cuenta. Yo tenía dinero aprobado en un presupuesto, en papeles, pero mientras no se trasladen esos recursos a las cuentas de la unidad, usted no puede adjudicar, no puede firmar ningún contrato. ¿Y cuándo comenzaron una actividad plena que ustedes le pueden decir de cara al pueblo? Desde este momento nosotros sí respondemos, porque ya estamos a 10 días de que acudan a las urnas. ¿Cuánto tienen ustedes bajo un registro total de una actividad certificada? Bueno, sí hicimos fiscalización concurrente en toda la publicidad que se ha desplegado, toda la publicidad expuesta, el monitoreo de medios de comunicación, eso sí lo tenemos documentado,
y eso nos va a permitir tener una base para la hora en que el sujeto obligado, o sea, el precandidato y el movimiento interno, presenten sus informes de rendición de cuentas. Ahí vamos a poder cruzar. El punto aquí es que actividades que se hicieron, por ejemplo, hace 3 semanas nosotros no teníamos la capacidad de poder llegar a todo el país con las concentraciones que estuvieron haciendo los movimientos. Entonces, eso lógicamente viene a afectar el proceso de fiscalización, porque nosotros tenemos que ir, ver el despliegue de propaganda, el tipo de montaje del escenario, medir el nivel de contratación de buses, de alimentación. Todo eso es fiscalización concurrente. Y más allá de eso... Y alguien plantearía, Ivonne y Luis, en este momento que parece que el concepto de política vernácula ahora lo podemos variar a turismo político, porque hay actividades casi en todo el país y llevan gente de todos lados. Sí. Y todos. Aquí no hay excepción. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento que las elecciones no se han llevado a cabo. La otra fase es cuando ya se presentan los informes de rendición de cuentas, que ya viene la auditoría documental. Pero esto es después de la primaria, a finales de marzo. Sí, no, los sujetos obligados tienen del 10 de marzo al 24 de marzo para presentar sus informes de rendición de cuentas. Si llegan el 25 ya son sujetos a la primera multa. ¿Y la primera multa es cuánto? 10 salarios mínimos a nivel de diputados, 15 de presidenciables y 5 para los niveles de alcalde o alcaldesa. Y se le van a otorgar, dice la norma, 5 días hábiles para que entregue el informe, pero ya tiene la primera multa. De persistir la negativa de entregar su informe de rendición de cuentas, la sanción se va de un solo a 100 salarios mínimos en los 3 niveles electivos. Que es ya decir, casi 1.300.000. Claro, entonces usted suma y va a tener 115 para el presidenciable, 110 para el diputado y 105 para los alcaldes y alcaldesas. Esta forma de hacer política en Honduras, ¿en qué cambió de este proceso que me dice Luis sí se ha avanzado frente a los anteriores? ¿Dónde presentan cambios sustanciales que pueden ser un motivo para que el aspirante a un cargo de elección popular vaya y le toque la puerta al elector? Porque esta es la otra gran interrogante, que todavía el que va a votar, en algunos casos, cuando razona, se pregunta de los políticos, ya volvieron, ahora se recordaron que nosotros existimos. No, la verdad es que hemos avanzado en el mecanismo de administración de los procesos electorales, pero no hemos avanzado en la forma de hacer política. Los políticos siguen siendo los mismos políticos de hace 40 años. Y no hablo solo en las caras, hablo en la forma en la que se hace política. Rosendo, los mismos políticos deformaron la forma en la cual se conseguía el voto. Ya no se promueve la mejor opción a través de una propuesta clara, de un plan de gobierno, de un pensamiento progresista de reconstrucción, redefinición o puesta en marcha de las instituciones del Estado. El político ahora vende su capacidad electoral a través de bailar, cantar, hacer shows, payasadas, llevarle a la gente una bolsa de comida o una lámina, y esa es la forma en la que se busca agenciar el voto. Y es penoso, pero la política en Honduras no ha avanzado. La política en Honduras ha retrocedido. En pleno siglo XXI nosotros deberíamos tener 128 candidatos a diputados por cada corriente de partido político generando propuestas de las reformas legales que este país necesita. No, los diputados ahí andan cantando y bailando, haciendo showcitos en la calle. Deberíamos tener 298 candidatos a alcalde por corriente, multiplíquenlo por 15 corrientes que hay. ¿Cuántos candidatos a alcaldes hay? Y ninguno ofreciendo cómo sacar a los municipios de la miseria en la que se encuentran. Tenemos alcaldes que tienen 40 años y sus municipios están peor que cuando los recibieron hace 40 años. Entonces, a ver, Rosendo, yo no puedo decirle que la política hondureña ha avanzado. ¿Qué tanto daño ha fraguado en el desarrollo del país el repetir? Y esto es a nivel de alcaldes, por supuesto, y regidores, y los congresistas. Mire, la Constitución de la República
debe garantizar, y lo intenta, el problema que en Honduras la ley no se aplicaba, pero la alternabilidad del poder. Lastimosamente le obligamos a la presidencia a tener alternabilidad, pero no le obligamos a los diputados y a los alcaldes. Y cuando usted tiene un diputado que tiene 30 años en el Congreso Nacional, un alcalde que tiene 40 años, primero usted está violentando el derecho a ser electo. Está violentando el principio de la alternabilidad del poder y está convirtiendo los municipios y los curules en una propiedad personal o partidaria más allá del derecho colectivo que le asiste a la ciudadanía de optar esos cargos. Y que le ha hecho un daño terrible, le ha hecho un daño terrible. Si 40-50% de nuestros municipios son alcaldes que se han reelegido más de una vez. Sí, tenemos alcaldes y diputados que están en puestos públicos desde el siglo pasado, bueno, que ya estamos hablando que se llevaron de este nuevo siglo más de 25 años. Y ahí están, por cierto, algunos de ellos postulándose en esa papeleta electoral con la misma fotografía de la interna de 1997. Sí, le voy a contar una cosa. Escuché y conocí a un diputado que va por su 6º periodo. Y yo en mi vida había visto a ese hombre y no sabía que era diputado. Sin contar de que tenemos, y usted sabe que estoy metido en esto, sin contar que tenemos cualquier cantidad de diputados que ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Qué hacen? De 128, 95 quieren seguir. Bueno, ¿y de 128 cuántos conocemos? 20, a lo sumo 30. ¿Y dónde están los otros 100? El problema es que al final esto no se trata de llegar a representar al pueblo, se trata de llegar a representar a un partido, seguir la orden del dueño del partido y ganarse el salario según lo que la orden del partido diga. Y la verdad que la construcción de un país no se hace de esa manera. Yo resiento mucho la calidad de políticos que tenemos en Honduras, son vergonzosos. O sea, los candidatos presidenciales, excepto muy pocas excepciones, no ofrecen una calidad de cambio de país a la altura de lo que 9 millones de hondureños merecemos. Un hombre o una mujer que realmente tenga intereses colectivos. Muy bien, Luis León e Ivonne Ardón están con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Licenciada Ardón, el tema de las alcaldías, ¿cómo lo están llevando en este proceso de fiscalización cuando es una reelección? Porque hay quienes se ven en desventaja porque desde la institucionalidad se puede promover. Hay capacidad para esa regulación porque hay más de 150 ciudadanos a nivel municipal, solo alcaldía, y no digamos los regidores, que van a quedar dentro de la fórmula, que están en un proceso de continuidad. Bueno, recuerde que ya la ley electoral tiene los mecanismos y establece que a partir de que inicie el proceso electoral se debe de suspender todo tipo de propaganda del municipio, inauguración de obras. ¿Por qué? Porque van a aperturar una obra y es en nombre del alcalde. ¿Y quién es el alcalde? Automáticamente hay promoción. Claro que sí, entonces la ley ya lo establece. Ahora, el tema no solamente radica con los alcaldes, también va a encontrar usted diputados que andan con insumos que son de las instituciones del Estado, entregándolas como si fuesen de su pecunio personal. Normalmente esto pasa cuando hablamos del partido de gobierno. Hoy es Libre, ayer fue el Partido Nacional, más antes fue el Partido Liberal. Esto no cambia, es en un círculo que nos movemos siempre. Claro, la ley sí establece que no pueden utilizarse ni darse subvenciones a ninguna persona que se postula a un cargo de elección popular. Eso está dentro de las prohibiciones que tiene la ley de financiamiento. Sin embargo, esas malas prácticas que ha mencionado el abogado Luis León es lo que se ha mantenido. Tenemos que empezar los ciudadanos a tener conciencia de que aquello que me están llevando no es un regalo, es una obligación que tiene el Estado para atender las demandas de la ciudadanía. Cuando adquiramos como ciudadanos esa madurez, entonces vamos a aprender a diferenciar que esta obra que me están llevando es de todos, porque todos pagamos impuestos. Y no es algo que se están sacando de su bolsa para ir a construirlo o para llevarme
bolsas con alimento, para llevarme cemento, láminas, que eso es lo que uno ve promocionando dentro de el proceso de fiscalización. Aquí es un llamamiento para todos realmente en general y decirles pues a los que están participando a cargos de elección popular que no hay que burlarse del elector, como dice nuestro compañero de esta noche, porque la población necesita que se le respete, necesita creer en que las autoridades por las que han votado y por las que piensan reelegirse es porque realmente están cumpliendo el rol que la ley les ordena. Entonces sí es necesario que la población se autoevalúe, que los partidos también hagan una retrospectiva de todo lo que ha pasado en estos tiempos de democracia desde 1982, ver en qué hemos retrocedido y en qué hemos avanzado. ¿Y cuál es la capacidad que se tiene, Ivonne, para tener una supervisión puntual? Y no hablamos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, que de pronto los tenemos con más veeduría. Es allá en el lejano Cotepeque, donde hay alcaldes y diputados que buscan la reelección. Es en Colón, es en Gracias a Dios, qué sé yo, no estar donde se mira y se informa. ¿Tienen ustedes a hoy, que estamos ya en la recta final, capacidad para decirnos qué está pasando en San Jerónimo, en San Manuel de Coloete, en Aguas? Medianamente sí. ¿Por qué? Porque la institución... ¿Cómo medianamente? Este pleno es del criterio de que la unidad de financiamiento es una entidad de prevención. Y la institución no es de nadie. La institución es de la sociedad. Entonces hemos hecho alianzas estratégicas con organizaciones de sociedad civil que están en el campo y son ellos los que nos informan. Veeduría privada. Claro, es participación ciudadana. La ley a nosotros nos establece la participación ciudadana para que genere imparcialidad dentro de nuestros principios rectores. ¿Cómo obtengo yo imparcialidad? La población es la que habla, la población es la que informa y por eso es tan importante la participación activa de la sociedad. Si nosotros no tenemos por debilidades presupuestarias, estructurales, en poder movilizarnos a los 298 municipios, hay gente que vive ahí. Hay organizaciones de sociedad civil, hay amas de casa organizadas, están los patronatos. Ellos son una fuente de información para las instituciones y por tanto hay que ser inclusivos. ¿Y cuál ha sido la respuesta que han encontrado hasta ahora por parte de esa sociedad? Bastante buena. ¿Hay participación real de queja, de denuncia? Claro, claro que sí. Y mire, al extremo al que ha llegado la institución, porque hemos querido limpiar toda esa mala fama que se ha generado por esa misma debilidad presupuestaria que ha tenido y que les ha limitado en su accionar. Hoy la unidad tiene, por ejemplo, firmas de convenios con jóvenes. Hay una agrupación, una sociedad de jóvenes que se llaman Tu Voto Cipote, que tienen casi en todo el país estructura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito que se haga desde la administración pública, los más impactados son los jóvenes. Y siempre decimos que queremos hacer las cosas por los jóvenes, pero no les dejamos participar, no les incluimos. Hoy no. Hoy las recetas tienen que ser construidas con todos, hay que ser inclusivo. Y a mí sí me encanta, por ejemplo, esta iniciativa de Tu Voto Cipote, porque las conversaciones que sostenemos con ellos nos muestran lo estancados que estamos, los viejos políticos que quieren hacer política nueva, pero con mañas del pasado. Los cipotes tienen una visión bien clara de cómo deben de participar, cómo ellos pueden ser generadores de cambio, pero sobre todo que su voto va a decidir en las próximas elecciones quiénes son los que van a gobernar el país en el 2026. Y el tema del sesgo, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo separar incluso el sentimiento
que un particular a la unidad tiene para no mezclar el tema político directamente del que supervisa? Mire, la legitimidad de las instituciones se gana con el trabajo que haga la institución. Entonces, legalizados estamos porque tenemos una ley, porque somos nombrados por el Congreso, pero la legitimación, la confianza que la población le dé a la institución va a depender del trabajo que nosotros hagamos. Y nosotros hemos empezado desde los cimientos. Ahí estamos conscientes de que los partidos hacen negociaciones al interior del Congreso, pero cuando a uno lo juramentan sobre la Constitución de la República y no sobre una bandera política. Yo más bien me refería, licenciada Ardón, a ese ciudadano que les está apoyando en la supervisión, porque él tiene su sentimiento y podría ser que intente un daño a otra organización política con un reporte. ¿Cómo lo verifican? No, recuerde que para presentar una denuncia en este caso, si así es como lo comprendo, tiene que ir documentado. O sea, las denuncias allá no son por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por TikTok. Son documentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar la veracidad de la denuncia. Y nosotros como institución no podemos tener sesgos de andar persiguiendo a uno o a otro, no. Nosotros tenemos que ser equitativamente proporcional a lo que estamos viendo, a lo que estamos encontrando, y eso es lo que nos ha llevado a tener independencia en la toma de nuestras decisiones. Ahí, esta que tiene hoy aquí, jamás ha recibido una llamada de nadie para decirme, investigue con incidencia investigue al fulano, jamás, porque saben que eso no va a pasar. Luis, ¿qué tanta certidumbre le está trasladando al proceso la incorporación de la tecnología, que va a ser fundamental esa medición del electorado, y que la verdadera respuesta la vamos a tener más allá de todo lo que plantean las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del trabajo que hará el Tribunal de Justicia Electoral, de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, el tener la tecnología? La tecnología siempre es buena. De hecho, todos la hemos incorporado en nuestro día a día. Nos gusta tener tecnología en casa, nos gusta tener tecnología en el carro, nos gusta tener tecnología en la mano, nos gusta ver los partidos en la mano. Pero la tecnología en política, ¿cómo está? Porque estamos escuchando ciertas dudas sobre el proceso. Es justo lo que quiero plantear. Mire, la tecnología es buena y da confianza. Y nos ayuda a creer de que hay mejor manejo del funcionamiento de un proceso electoral. Yo reitero, el mejor logro de 2021 fue el lector biométrico. Quedó plasmado en los informes de observación de la Unión Europea, de la OEA y de organismos locales. Genera cierto nivel de confianza, genera cierto nivel de credibilidad de que habrá menos manipulación, genera la confianza de que no va a haber voto doble o triple, o que un partido va a ir a votar en contra de un candidato a otro partido. Nos hace pensar de que puede funcionar. Pero la tecnología tiene un limitante, y es cuando el factor humano entra. La tecnología por sí sola no funciona. Incluso la inteligencia artificial necesita que usted le haga una pregunta para reaccionar. Entonces, quienes contarán votos, quienes abrirán esas urnas para contabilizar los votos, quienes llenarán esas actas, quienes transmitirán esas actas, quienes transportarán esas actas, no son tecnológicos, son humanos. Y ahí es donde se han hecho los desastres electorales en Honduras. Yo lo dije sarcásticamente en un programa hace días y también en un foro internacional que participé para el continente sobre el proceso electoral hondureño. Podemos traer la mejor tecnología del universo. Pidámosle a Júpiter, Saturno, que nos mande la mejor tecnología, los extraterrestres. Si el que le va a poner un 0 al lado al 20, se lo pone, la tecnología va a transmitir no 20, va a transmitir 200. O sea, la tecnología no tiene la capacidad per se de determinar si el acta viene manipulado. No, va a transmitir el acta y va a leer los datos. Pero si tenemos ese lector biométrico
que es el que plantean como el verdadero árbitro ahí en ese cantón electoral, si lo aplican como tal, independientemente de que algunos partidos, porque como se trata de una elección, de ellos pueden decir, aquí estamos nosotros tres, nos ponemos de acuerdo, no va el lector biométrico. Y ahí así se presta también para aquello de inflar los resultados y de estos problemas que usted nos plantea, Luis. ¿Cómo entonces validar esa aspiración de un proceso transparente que la propia presidenta del Consejo Electoral, la abogada López, decía, tiene que estar funcionando ese biométrico? Exacto. Sí o sí. 30% de los lectores no transmitieron en 2021. Ella lo dijo. No lo estoy diciendo. No transmitieron. Unos ni se encendieron y otros se encendieron pero no transmitieron. ¿Qué significa eso? Que el factor humano jugó un rol. El lector funciona, el TREP funciona, conteo y divulgación funciona, pero ¿qué pasa si hay acuerdos en la mesa para beneficiar a tal diputado, a tal alcalde, para quitarle votos al otro? El sistema puede encontrar un acta descuadrada, incluso el artículo 283 de la ley electoral determina que si un acta muestra irregularidades debe entrar a escrutinio especial sin necesidad de la impugnación. Pero en Honduras no pasa así. Si la impugnan, entra a conteo especial. Si no la impugnan, pasa de paso. Entonces, es ahí la importancia de que los partidos reciban las actas. Y usted tiene razón. Si una junta receptora de votos tiene una carga de 200 votos, el lector puede arrojar 200 huellas, no 250. Pero en Honduras esas matemáticas se alteran muchas veces. Y es justo lo que le quiero plantear. El lector puede arrojarnos que hasta 200 dedos se pusieron. El informe de la Junta Receptora de Votos debe arrojar que 200 personas votaron. El acta debe arrojar un total de 200 votos independientemente de dónde se fueron. Pero si el acta dice 3,000 y no tenemos verificación, ahí es donde viene el problema. Por eso el CNE tiene 50% de responsabilidad, a mi criterio, de lo que pase. Pero el otro 50% lo tienen los partidos políticos. Y paradójicamente, Rosendo, sin ánimo de quitarle Pero mucho el órgano electoral como tal no puede obligar a un partido político a seguir una regla, ¿o sí? Cuando usted me dice que tiene un porcentaje de responsabilidad. Es que lo tiene que obligar, Rosendo. ¿Por qué? Porque el Consejo Electoral es el responsable de administrar el proceso primario, según la ley. Pero quien debe ejecutarlo es el partido político. Y aquí es donde viene la dicotomía que Ivonne trataba de decir, yo no estoy en esa dicotomía. Pero la realidad es esta. Las instituciones electorales las administran 3 partidos políticos. El proceso electoral lo ejecutan 3 partidos políticos. Si hay conflicto, lo resuelve la justicia electoral a través de 3 partidos políticos. Entonces, al final, ya no es que el Consejo Electoral administra y los partidos ejecutan. Todo el proceso electoral en Honduras está en manos de 3 partidos. En primarias, para mí, está bien. El problema es generales. Usted tiene instituciones electorales regidas por 3 partidos políticos viendo los asuntos de 11 partidos políticos. Y ahí es donde no hay equidad e igualdad. ¿Cómo puede un representante del Partido Nacional conocer los asuntos del PSH? ¿Entiende mi punto? Por eso la independencia de las instituciones electorales para mí es fundamental. Pero más allá de que no recibo una llamada, más allá de que no me presionan, el tema es qué es el factor humano que determinará si haber invertido 2.000 millones de lempiras se convierte en un éxito o en un fracaso. Lo que más nos dolería, Ivonne y Chendo, sería que a las 9 de la noche, cuando den un resultado preliminar, recuerde que son 9 elecciones en una, ¿verdad? Cuando den el resultado preliminar, digan fraude. ¿Para qué invertimos 2.000 millones de lempiras? Por eso, para mí, 50% de la responsabilidad está en el CNE, pero el otro 50% en las personas. ¿Cómo lo resolvemos? Dice usted. Nosotros debemos devolverle a los partidos la ética, los valores democráticos, la decencia. Cuando usted escucha a un candidato presidencial decir, tenemos que ir a defender los votos, dije, ¿por qué hay que defenderlo? El voto hay que contarlo. 10, 20, 30, pongámoslos en el acta y que vaya. Pero ¿por qué hay que defenderlo?
el concepto de defensa, Rosendo, es porque ya dan es generación de duda. Exacto, ellos mismos le están dando duda al proceso, ellos mismos le están sembrando duda al votante, ellos mismos están poniendo en duda al Consejo Electoral y ellos mismos están poniendo en duda. Partido Liberal, 4 corrientes y los 4 hablan de defender el voto, entonces uno está aduciendo que los otros 3 le van a hacer un chanchullo. Y así sucesivamente. Entonces el problema es que los mismos políticos saben que ellos manipulan el proceso y ellos mismos no confían en ellos y después le van a tirar la culpa a un consejo electoral que solamente va a recibir el dato que esa manipulación construyó. Muy bien. Luis León e Ivonne Ardón están con nosotros al banquillo y recuerden que este es solo un principio y un ensayo de un proceso electoral que ratificará quiénes serán las autoridades de Honduras el 30 de noviembre. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Tenemos aquí algunos detalles de los aspirantes a cargo de elección popular. Ya lo señalaba Luis León e Ivonne Ardón. Son en total 10 los precandidatos que buscan la presidencia de Honduras. De ellos van a sobrevivir, si cabe el término, solamente 3. Y eso ya lo vamos a conocer si la tecnología no falla a la medianoche del mismo 9 de marzo. Aquí conocemos algunas de las propuestas. Ciudadanos, las elecciones están cerca y es fundamental conocer las propuestas de los precandidatos. Hoy, en Tu Voto Cuenta, te presentamos las iniciativas más relevantes para que tomes una decisión informada. Hoy analizaremos el perfil de Rixi Moncada, precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, y sus 3 propuestas claves. Rixi Moncada, originaria del municipio de Talanga, es abogada y notaria pública. Se especializó en el derecho penal y ha ejercido la profesión de manera libre en los tribunales de la República a nivel nacional. Rixi Moncada ha presentado varias propuestas claves para la población hondureña de cara a las elecciones 2025. Fortalecimiento de la inversión pública. Ha prometido continuar y aplicar la inversión pública iniciada por la administración actual, enfatizando la constitución de estructura como carreteras, mejoras en energía, salud y educación. Desarrollo económico y reducción de la pobreza. Se ha comprometido a impulsar el desarrollo y la producción de la riqueza en departamentos como Lempira, destacando la importancia de apoyar a las comunidades locales. Reforma del sistema judicial. Criticando la corrupción y la falta de independencia en el sistema judicial, Moncada propone reformas legales y constitucionales para garantizar una justicia imparcial y transparente. Conoce a los candidatos y sus propuestas claves para tomar una decisión informada. En la próxima emisión de Tu Voto Cuenta, analizaremos otros candidatos y sus iniciativas. No te lo pierdas. Muy bien, gracias a María José Sauceda. Hay algo que se debe destacar en este proceso de transparencia. No todos hasta hoy, y ya que estamos en la recta final, han llegado a la unidad donde se encuentra la licenciada Ardón a presentar esas cuentas para tener la transparencia que el elector requiere del político. Apenas en un 25% de los aspirantes. No llegamos ni siquiera a 2.000 a esta fecha, cuando deberíamos tenerlo si aspiramos a ser ecuánimes, transparentes a todos. Ivonne. Sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. El tema aquí es que el precandidato piensa que con solo aperturar la cuenta ya cumplió con la ley. No, la ley dice que hay que aperturar una cuenta diferenciada y registrarla ante la unidad junto a su responsable financiero. Eso es lo que nos marca el artículo 11 de la ley. Ese es el primer término. Y la población, claro, la población quiere
saber de dónde se están financiando las campañas. Y eso solo se va a lograr si tenemos esa trazabilidad. ¿Cómo se alcanza la trazabilidad? A través de la bancarización. Así que los precandidatos sí o sí tienen que acreditar esa cuenta bancaria ante la unidad, y nosotros entonces vamos a tener la certeza cuando la AIBA a nosotros nos reporta que hay más de 2.000 cuentas que se han aperturado y nosotros solo tenemos 1.440 registradas. Vamos a esperar el corte que haga Secretaría General el día sábado para sacar el nuevo comunicado el día lunes y ya constatar si hubo un crecimiento, porque efectivamente entre la semana pasada que hicimos corte solo había un 21% y al corte que hemos presentado el día lunes hay un 25%, solo crecimos un 4%. Y dentro de ese 4% encontramos que todavía faltan dos precandidatos a la presidencia que no han acreditado su cuenta. Quizás ya lo hicieron en estos días, pero alguien pensaría, Ivonne y Luis, que siendo las cabezas visibles de un movimiento, deberían ser ellos los que acudan y den el ejemplo. Sí. Hay uno de Libertad y Refundación. Sí, y hay uno del Partido Nacional. Y hay uno del Partido Nacional que no lo han hecho. Todavía no. Desconocemos y por eso no me atrevo yo a prejuzgar. Posiblemente ya aperturaron la cuenta y yo aprovecho este espacio para indicarles de que no basta solo con abrirla, hay que irla a acreditar junto a su responsable financiero. ¿Y cómo ha ido este proceso en cuanto a diputados? Porque muchos buscan la reelección y no han acudido. Igual pasa con alcaldes que están como obligados a tener que presentar la misma. Bueno, deberían de ser los primeros para darle el ejemplo de los nuevos que se están postulando, porque ellos ya pasaron por el proceso del 2021 que tuvieron que hacer este ejercicio. O sea que hay muchos que son funcionarios públicos que no han cumplido. Correcto, así es. Hay muchos que ya saben que hay una obligatoriedad al aspirar a un cargo de elección popular, porque ya lo hicieron en las elecciones primarias del 2021 y en las elecciones generales del mismo año. Por tanto, lo que van a hacer ahora es repetir el ciclo. Eso es todo. Luis, no tener una normativa que le dé dientes a la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, ¿le da esa libertad a la clase política de actuar de esa manera o es que somos mañosos? Deberíamos de tener un programa de 6 horas para discutir este tema. Le voy a explicar lo más rápido que pueda. Primero, ¿por qué creamos una unidad de política limpia? Porque los candidatos son pícaros, son deshonestos, porque agarran dinero del crimen organizado y del Estado para sus campañas. Si tuvieran ética y valores, no habría necesidad de crear una unidad de política limpia. La creamos porque damos por hecho de que van a recibir fondos sucios y tenemos que evitarlo. Imagínense, evitar bajo el gasto del Estado que ellos no usen dinero sucio. Error número 1. Segundo, es cierto, la unidad necesita una ley propia, necesita capacidad de sanción, y a mí me parece ridículo que le ponga a un candidato presidencial un techo de 500 millones de lempiras para una campaña y la multa sea de 1,5 millones, mejor pago la multa y no presento el informe. Acaba el problema. ¿Por qué no hay deshabilitación política por incumplir? O sea, la ley necesita realmente darle características a la unidad. Vuelvo al tema, independencia. Yo no quiero políticos en las instituciones. Pero de ahí viene el tercer tema, que a mí me da pesar. Porque somos injustos con los comisionados, somos injustos con la unidad. Queremos que eviten que los fondos del Estado y la corrupción estén en las campañas políticas. No les damos ley, no les damos presupuesto, no les damos recursos humanos. Mire qué interesante, son instituciones permanentes y no tienen presupuesto permanente. La unidad de política limpia, usted lo decía, mientras nosotros estamos hablando, ahorita hay concentraciones en Ocotepec, en San Marcos de Colón, en Aramecina, en Caridad. ¿Me explico? Y la unidad está acá. Debería tener una oficina en cada cabecera departamental con recurso humano para desplegarse a nivel nacional.
Yo estoy de acuerdo con la bancarización, pero los recursos del narcotráfico no van bancarizados. Los del narcotráfico van en especie y en efectivo. Y la unidad puede rastrear. Por eso para mí el control de gastos que hace la unidad preventivamente está bien. Pero si queremos evitar fondos del narcotráfico, necesito una unidad que esté donde está la actividad y que vea cuántas camisas repartieron, quién las sacó. O sea, eso es fiscalización. Y no la tenemos. Hacen un esfuerzo con lo que tienen, lo muy poco que tienen. Pero si queremos realmente evitar, primero debemos volver a los valores, a la ética y la moralidad de los candidatos, y segundo, darles las capacidades. Porque si se llegan a colar, que para mí es un hecho que se van a colar fondos del crimen organizado, ¿a quién le va a llover duros a ellos? No tuvieron presupuesto, no tuvieron recursos humanos, no tienen ley, no tienen infraestructura. 3 vehículos tiene Ivonne y los otros comisionados para rastrear 6,000 candidatos a nivel nacional. Entonces, a ver, pedirles a ellos de que hagan un milagro es imposible. Y eso es parte de lo que... ¿Y cómo blindarlos, Luis, en estos ejercicios democráticos de los cuales debemos seguir aprendiendo e ir alcanzando la modernidad que tienen otros procesos que no nos generen ni un ápice de duda? Que a la medianoche, cuando comparezcan las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pues les aplaudamos porque han cumplido con su deber. Que la unidad de fiscalización, transparencia y financiamiento o política limpia, aunque a la comisionada no le guste, le aplaudamos también porque cumplieron, y que si hay una duda, la queja ante o la impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral ahí quede. ¿Para qué ir a la Corte Suprema de Justicia a meter a la justicia en un problema político? Todo esto en el marco de un proceso transparente. Hago la pausa y después nos hablan de ese blindaje que lo esperamos todos los hondureños para que tu voto, como lo dice la Corporación Televicentro, para que tu voto cuente. Ya volvemos. Seguimos aquí en Al Banquillo al Cierre. ¿Cómo blindar este proceso, Luis? No podemos evitar lo inevitable. Fondos del Estado, fondos de la corrupción y fondos del crimen organizado se van a colar. Que mis amigos de la unidad pueden hacer el mayor esfuerzo posible, lo van a hacer. Yo tengo esa confianza. Pero este es un proceso de construcción a largo plazo. Volvamos a políticos éticos. Mientras eso pasa, la única forma en que tanto la unidad como el Consejo Nacional Electoral pueden blindarse ante el ataque es la transparencia. Deben decir lo que está pasando en tiempo y forma. Informar, nos dimos cuenta que pasó esto, nos informaron esto, tenemos esto, y hacerlo público. ¿Por qué? Porque Honduras es un país tan pequeño donde nos vamos a dar cuenta y vamos a decir la unidad sabía y lo encubrió. El CNE sabía y lo encubrió. TJE sabía y lo encubrió. ¿Qué significa? El único blindaje que tienen las instituciones electorales es, como dice usted, a las 12 de la noche hablar con transparencia. Esto pasó, esto no pasó, este dato es real, este dato no es real. Esta tendencia, creo que la palabra irreversible hay que evitarla a toda costa y decir, estos son los datos actuales, esta es la información de la fiscalización actual, porque es el único blindaje que tienen. Decirle al pueblo la verdad. El pueblo está dándole un voto de confianza al CNE, al TJE, a la Unidad de Política Limpia, aún con todo lo que yo he señalado. Yo se los estoy dando, aún con todo lo que señalo. Lo que esperamos como hondureños es la retribución a través de la transparencia. Que tengamos una veeduría nacional y alguna supervisión externa que de pronto puede estar por parte de las legaciones diplomáticas que siempre se suman en estos procesos como garantes. ¿Qué transparencia le puede aportar al proceso para que no se genere esa duda y que esa inversión de 2.000 millones de lempiras no se termine en una noche de conflicto para el hondureño? Es donde debemos entender cómo funciona. Creo que los hondureños no lo entendemos. La observación nacional e internacional no son para evitar fraudes. No son para ver si están contando bien o contando mal. La observación concluye en un informe que determina cómo fue nuestro proceso y hace recomendaciones para mejorar.
Tenemos más de 40 recomendaciones que hizo la Unión Europea en 2021, ninguna hemos implementado. Entonces no es cierto que vengan observadores nacionales o internacionales los que van a evitar los fraudes. Ellos vienen a observar cómo se maneja el proceso y muy sucintamente podrán decir, como dijo la OEA en 2017, un proceso electoral de mala calidad, por no decir de que hubo fraudes. Entonces, digamos, no debemos apostarle a que la observación internacional nos va a evitar la manipulación. Quien debería involucrarse es el pueblo hondureño. Todos los ciudadanos deberemos formar parte del proceso, no solo yendo a votar, estar ahí, ver, denunciar lo que pasa. Porque ningún internacional va a poner una denuncia pública, después lo va a poner en su informe. Y sobre todo aquí, licenciado Ardón, por el hecho de que el escrutinio es público y que el ciudadano puede estar ahí pendiente como veedor, incorporándose a esa labor que ustedes reclaman de la sociedad hondureña en saber que cuando el voto es cantado en público, si efectivamente el acta refleja lo que el ciudadano depositó en esa urna. Y aquí agrego, ¿pueden ustedes dar nombres o tienen limitantes en base a las normativas? Bueno, mire, con el tema del conteo, nosotros ahí no tenemos participación como tal. Directa. Pero ¿dónde va a participar la ciudadanía? Cuando se entere de que un precandidato anda entregándole dinero a la gente para comprarle su voto antes de que vaya a irlo a ejercer al centro de votación. Entonces, imagínense que nosotros deberíamos de tener igual número de personas para tener uno por cada centro de votación y no tenemos esa logística, es imposible. Por eso cuando menciona el abogado Luis, ¿cómo blindar la institución? Eso van a pasar muchos años, muchos procesos para que logremos llegar a esos estándares. Al final estamos poniendo algunos mecanismos de control por las lecciones aprendidas y por esas recomendaciones que nosotros sí hemos sido muy responsables, hemos leído los documentos que dejó la Comisión de Observación y hemos buscado, ¿ok? Nos indicaron que vieron esto, entonces hagamos esta acción para evitarla. De 2021 a 2025, partiendo que aquella fue una justa comicial general, frente a una primaria e interna, ¿cuánto ha avanzado la unidad? Bueno, es complejo poder dar una pero sí hay mejoría notable. Claro, sí. Yo puedo hablar de lo que este pleno ha hecho a partir del 29 de febrero del 2024 que llegamos a la institución. Desde el mes de abril nosotros teníamos nuestro presupuesto planteado con una programación, con ejes estratégicos de qué era lo que queríamos hacer en este proceso primario. Hemos sido responsables y hemos capacitado al personal porque la mejora continua va a través de la academia y usted no puede mandar a gente que haga un trabajo si usted no los ha formado. Entonces no saben qué ver, no saben qué identificar, pueden tener toda la evidencia en un documento y no saben qué están viendo. Entonces aquí hay que acercarnos a aquellos actores que ya están profesionalizados en esta área de fiscalización, de auditoría y agarrar esos insumos y fortalecer con conocimiento técnico. Eso es lo que necesitamos tener en la unidad, eso es lo que nos va a hacer llegar a cumplir realmente la meta que es fiscalizar la mayor cantidad de los fondos. ¿Pueden dar nombres, licenciado? Mire, la ley hay una ambigüedad ahí en la ley, porque por un lado a mí me dice la ley del Registro Nacional de las Personas en el 109 que el nombre y el número de identidad es un dato público. Sin embargo, cuando plantearon ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, y voy a referirme puntualmente a los aportantes, eso se pidió que se reservara y el Instituto de Acceso en el 2018, no había llegado yo, autorizó esa reserva de información. Entonces podemos dar datos estadísticos y montos globales de quiénes son los aportantes, pero sí podemos decir públicamente y el eje transversal en nuestra gestión es la máxima divulgación de la información, es decir, quiénes bancarizaron,
quienes no bancarizaron, quienes presentaron informe y quienes no presentaron informe. Muy bien, bueno, ahí está, es parte de este proceso electoral que entra en su recta final de cara a las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Luis León, analista nacional, e Ivonne Ardón de la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Campañas Políticas. Por su sintonía, muchas gracias.